Hola, buenas tardes, soy Inés Larramendi, médica pediatra, especialista en neonatología y en pediatría. Me desempeñé en el Hospital de Pergamino durante muchos años en el área de neonatología, luego en mi consultorio y ahora hace escasamente unos días me acabo de jubilar. Inés, en las últimas horas se confirmó que Pergamino está en fase 3. ¿Qué debería hacer la gente y qué no, más allá de esta fase, para no estructurarlo o calificarlo en una fase? Bueno, en realidad vamos a separar dos situaciones. Hay cosas que debemos hacer obligados por la ley, por los decretos, y hay otras cosas que debemos hacer por conciencia ciudadana y personal, ¿cierto? La fase 3 implica lo que hoy todos hemos leído, que hasta las 11 de la noche estarán abiertos algunos bares y restaurantes y a las 12 ya hay que estar en su casa. Hay prohibición de circulación entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, no se puede andar por la calle, cosa que va a ser muy compleja. Anoche, viernes a la noche, por la avenida que está cerca de mi casa, circularon jóvenes toda la noche gritando, imaginaba yo sin barbijo por el tono de la voz, así que todo eso debería terminar. Por ahora es una fase 3 bastante razonable, por lo que he leído, porque pueden seguir abiertos los gimnasios o las actividades que se hagan en lugares cerrados hasta 10 personas y en lugares al aire libre hasta 20 personas. Así que bueno, eso es lo que marca la ley. Si me preguntas qué creo yo que deberíamos hacer, todos los ciudadanos de la ciudad que no tengamos obligación de salir a la calle no deberíamos salir. Y si tenemos obligación, por supuesto, por cuestiones laborales, deberíamos ser rigurosos en el uso de barbijo, en las medidas de distanciamiento. Si tenemos un comercio, mantener las puertas y las ventanas abiertas aunque haga frío, porque sabemos que las corrientes de aire son indispensables para evitar los aerosoles. Y bueno, tenemos prohibición de visitas en casa de familia, así que cumplirlo a rajatabla. ¿Y por qué se prohibieron las visitas en casas de familia? Porque se ha descubierto, digamos, nos hemos asegurado que la gran mayoría de los contagios en las ciudades como la nuestra tienen que ver con las reuniones en casas de familia. Sin barbijo, seguramente, hablando, gritando, despidiendo los famosos aerosoles, que son los que hacen que en un ambiente cerrado el virus pueda estar hasta 2 horas en el aire. Así que bueno, eso es un poquito lo que pienso que tenemos que hacer. Y en este proceso de un año, ¿qué aprendimos y qué no aprendimos? Bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo, sobre todo del sector médico. Hemos aprendido a tratar este virus que desconocíamos. Por lo tanto, esperemos que la mortalidad disminuya sabiendo lo que los médicos tenemos que hacer en una terapia intensiva, ¿cierto? La sociedad ya ha aprendido de sobra cuáles son las medidas. ¿Qué es lo que no aprendimos? Y una gran parte de la sociedad no ha aprendido a cumplirlas. No es porque no las conozca, sino porque realmente se resiste a cumplirlas. No me preguntes, también está muy estudiado desde la psicología y desde la sociología, ¿por qué esa negación? Pero hay un gran sector de la sociedad que tiene un mecanismo de negación que hace que no cumpla las medidas indispensables para evitar enfermarse, ¿no? Y por eso la pandemia sigue, acá y en todo el mundo. Si pudiese agregar o modificar algunas de las medidas, ¿haría algo distinto en Pergamino más allá de lo que dispuso la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que en Pergamino fundamentalmente tenemos que empezar a hacer cumplir esas medidas. Porque no te olvides que en los últimos meses del año pasado, cuando tuvimos el pico de casos, estábamos en fase 4 y no se cumplía, realmente no se cumplía. Hubo fiestas, hubo reuniones, hubo circulación, o sea, no hubo la decisión del municipio y tal vez tampoco de la policía de la provincia de Buenos Aires de hacer cumplirlo. Entonces, el ciudadano tiene que tratar de cumplirlas, pero si no las cumple por este sector que te digo que tiene una negación absoluta, o tal vez una rebeldía, o tal vez por cuestiones políticas cree que con eso va a enfrentar al gobierno y lo único que está haciendo es enfermarse y transmitir la enfermedad, entonces ahí con todo el peso de la ley hay que hacer cumplir las medidas.
No sé si están dispuestas las autoridades a hacerlo. Esta semana nos vamos a enterar. La provincia de Buenos Aires está hablando ya de una posibilidad concreta de suspender que los chicos y las chicas vayan a la escuela. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mirá, la presencialidad en las escuelas después de un año sin clases presenciales, porque clases hubo, yo creo que debería ser la última medida que se debería tomar. Para eso hace falta que la sociedad se decida a hacer menos cosas para que los chicos puedan ir a la escuela, ¿cierto? Si yo tengo un hijo en edad escolar, y bueno, no me voy a ir a tomar la cerveza a las 7 de la tarde con mis amigos, porque quiero que mi hijo siga en la escuela. Si tomo la cerveza sin barbijo en una cervecería y mi hijo va a la escuela, en algún momento las dos cosas se van a tener que suspender. Entonces, en cambio, si nosotros logramos disminuir la circulación viral en las actividades que no son indispensables, la presencialidad escolar debería continuar. Pero veremos, porque como viene la cosa, es muy difícil predecir. Lo que sí sabemos es que con los protocolos que se tomaron en las escuelas ha habido pocos contagios, muy pocos. Eso habla de que si nos cuidamos, no nos contagiamos, porque las escuelas han sido rigurosas en eso. La verdad que es para sacarles el sombrero, tanto las privadas como las públicas. Y no tenemos contagios masivos en ninguna escuela hasta ahora, y sí tenemos contagios masivos en las fiestas, en los asados y en las reuniones. Entonces, que la escuela siga, por favor, porque los chicos la necesitan la socialización, además de la educación, que eso se puede lograr online. La posibilidad de que en Pergamino se pueda abordar la detección precoz, ir a testear y a buscar casos sospechosos a distintos barrios, por ejemplo, ¿sigue siendo una herramienta válida, trascendente? Sí, los testeos son útiles siempre, ¿cierto? Cuanto más testeamos, más casos detectamos y por lo tanto los aislamos y evitamos la circulación del virus. Sí, todo lo que se puede hacer en testeos, bienvenido sea. Inés, ¿imagina a los niños vacunados? ¿En qué momento? Sí, lo imagino y lo deseo con muchísima fuerza, porque afortunadamente ellos no son los que peor la pasan cuando se enferman, pero hay un porcentaje que sí, hay un porcentaje, 1 de cada 5.000 niños que se enferman por COVID van a terminar en una terapia intensiva con algo muy grave, que es un síndrome inflamatorio multisistémico. Hemos tenido algunos en Pergamino, entonces no queremos que eso pase. Y también los chicos contagian, porque una criatura de 2 años que va a un maternal es muy difícil hacerle usar el barbijo, y vuelve a la casa y va a ver a los abuelos. Entonces, si tenemos el sector de los niños vacunados, que pareciera que es algo que el año próximo pueda suceder, probablemente también cortemos ahí un poco la cadena de contagios. Ya se están investigando las vacunas en la infancia, ya se empezó a vacunar en Estados Unidos a niños de 14 años, así que seguramente en un año más podremos soñar con la población infantil vacunada, ¿no? ¿Y el mundo pasará a vivir una nueva normalidad o en algún momento esto será una muy mala anécdota, una experiencia demasiado trágica? Creo que hay cosas que ya no van a volver atrás. Este virus ha demostrado una capacidad de mutación que me hace pensar que no vamos a volver a la normalidad de antes. Sí, seguramente vamos a vivir mucho más tranquilos, en 1 año, en 2 años tal vez, pero hay cosas que volvieron para quedarse y algunas son buenas, como el lavado de manos, por ejemplo, ¿no? Porque con el lavado de manos no solo evitamos el COVID, evitamos enorme cantidad de enfermedades. ¿Por qué no se han enfermado de otras enfermedades los chicos, por ejemplo, no? No hemos tenido gastroenteritis en cantidad, bronquiolitis. Por un lado, porque el virus dominante, el pandémico, evita que se desarrollen otros, pero también porque hemos aprendido a lavarnos las manos cada vez que vamos a comer o cuando venimos de la calle o al ir al supermercado, y eso va a quedar para siempre. El uso de barbijo, tengo mis dudas también, ¿eh? Yo creo que va a quedar para siempre, tal vez no de esta manera tan indispensable como ahora, pero yo no sé si alguno de nosotros se va a animar a subir un avión sin un barbijo puesto, por ejemplo, aunque no haya pandemia. Y bueno, después sabemos que las pandemias se van a ir repitiendo, porque el ser humano ha maltratado tanto al planeta y ha hecho un uso tan tremendo, sobre todo del tema alimentario,
y de los animales y de la forma de crianza de animales, que sabemos que hay virus que van a seguir apareciendo. Entonces la normalidad de antes, lamentablemente, creo que no va a volver. En este marco hablamos del mundo, pero principalmente de lo que es la Argentina. ¿Entiende que se pudo haber generado un movimiento anticiencia con lo que se dijo, lo que se dejó de decir? Sí, es horroroso. La verdad es que hay días que yo prefiero no prender la televisión, ¿no? Ni hablar de las redes sociales. Nosotros en Argentina, los pediatras, nos enorgullecíamos porque no teníamos movimiento antivacunas, ¿no? Vos sabés que la Argentina tiene uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo. Y nuestros chicos tenían una buena cobertura. Digo tenían porque ahora con la pandemia muchos han evitado ir a vacunarse, es otro de los dramas que tenemos. Pero teníamos una muy buena cobertura. Acá no había antivacunas como en Europa. Y resulta que ahora aparece toda esta corriente anticiencia que da vergüenza escucharlos. Lo malo es que algunos son comunicadores sociales, ¿no? Comunicadores de los medios de comunicación. Escuchar las barbaridades que se dicen desde la televisión, porque en las redes la gente ya sabe que lo tiene que tomar con cierto cuidado, lo que lee en un posteo de un desconocido. Pero escuchar a una periodista, como estamos escuchando todos los días, hablar a favor del dióxido de cloro, tomar dióxido de cloro en público, que hizo que después murieran 2 personas, hablar en contra de las vacunas, decir que los hisopados te introducen el virus. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo no puede ser algo legal? No puede haber algo legal que impida, por eso no es libertad de expresión, eso es atentar contra la salud pública. Bueno, como ves, levanto el tono porque estoy indignada. El movimiento anticiencia que se ha generado, que haya 400 locos sueltos que digan que la Tierra es plana y que las vacunas te insertan un chip, y bueno, locos hay en todos lados. Pero que haya comunicadores que tengan el micrófono abierto a millones de personas para decir esas mismas barbaridades es de una gravedad inusitada. Bueno, tendremos que contrarrestarlo a los médicos, por eso yo ahora que tengo un poco más de tiempo, porque me he jubilado, trato de tener mucha presencia en las redes, y no es por una cuestión de ego personal, todo lo contrario, es porque creo que hay que contrarrestar la anticiencia, ¿no? Todos deberíamos, sobre todo los que estamos en medicina, deberíamos aportar un día un comentario que genere tranquilidad en la población, que les enseñe algo, que los ayude a moverse en una pandemia. Digamos, es nuestra responsabilidad, aunque lleguemos a muchas menos personas que esta comunicadora, ¿no? Hemos pasado el límite. Primero hablábamos de que se había politizado la pandemia, ahora la sensación es que se politizó la medicina. Sí, es increíble que eso suceda, ¿no? Es increíble que incluso personas por motivos políticos crean que no cuidándose están haciendo una especie de manifestación en contra del gobierno. ¿Cómo puede ser, no? O que hablando mal de la vacuna, vos fíjate todo lo que pasó con la vacuna, lo que tuvimos que pasar durante 2 meses que la gente no se quería vacunar porque parecía que le iban a inyectar un veneno o un chivo. Y eso fue utilizado por la oposición política, parece mentira, ¿no? No se deberían tocar estos temas desde la política partidaria, porque la política es una palabra maravillosa para mí. Política de salud, política educativa, política económica, no partidaria, ¿cierto? Y la verdad es que tomar a la salud para hacer oposición política es algo que nunca había pasado en este país, nunca había pasado, y que, bueno, para mí es vergonzoso y lamentable. Ojalá se reflexione un poco más y se vea que hay temas con los que no se puede jugar, ¿no? Como es la salud de la población. Lo mismo llamar a la desobediencia de las medidas, ¿no? Bueno, si querés hacer política, hacerla desde otro lado, pero por favor, no desde ahí. Porque esté el gobierno que esté, hay que tomar medidas. Si no, miremos Francia, España, Chile, Uruguay, todos los países del mundo están tomando medidas. ¿Cómo los partidos de la oposición van a llamar a la desobediencia para manejar eso como una campaña política, ¿no? Bueno, por eso desde la medicina tenemos que todos los días decir una verdad, estemos en la vereda que estemos, nos guste, no nos guste la política, los médicos tenemos la obligación de comunicar, para que la gente se sienta un poco más tranquila, para que se sienta segura y para que sepa que lo que hace
no va a perjudicar su situación personal de salud, ni la de su abuelo, ni la de su hermano. Muchas gracias, Inés, muy amable. No, muy amables ustedes.